Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Romero, profesora de acercamiento al mundo laboral. Este video es para comentarles las pautas de la actividad que tienen que entregar el día 28 de mayo. Les quiero contar que a partir de ahora vamos a trabajar en dupla con el profesor Germán Saxe de la materia Administración y Liquidación de Sueldos. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que vamos a tomar sus conceptos, vamos a practicar cálculos y en algún momento vamos a hacer la parte práctica, es decir, el recibo de sueldo a partir del Excel. Ahora vamos a arrancar con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice, la empresa XX tiene 5 empleados, calcular los aportes del empleado y las contribuciones patronales según lo visto en el TP número 1 de sueldos y jornales. Como verán, acá tienen la lista de los empleados y el sueldo bruto. Es el sueldo al cual es la base para el cálculo de las deducciones de los aportes del empleado y las contribuciones del empleador. ¿Sí? Acá abajo, como dato, tengo cuáles son los aportes del empleado y cuáles son las contribuciones patronales, lo que pagaría el empleador. Lo que está en gris es que tienen que calcular, ¿sí? Sería la suma en este caso. Ustedes tienen jubilación 11%, la ley 19.032 3%, la obra social otros 3%, y en este caso yo le puse sindicato del 2%. Veamos cuánto es el total de aportes del empleado. Entonces, me paro donde quiero el resultado de la fórmula, que es en el total, voy al ángulo superior derecho, busco el logo de la autosuma, le doy clic, se selecciona el rango y directamente le doy Enter. En el caso de las contribuciones patronales, que es lo que paga el empleador, fíjense que acá tengo una información que no se lee bien. ¿Qué significa esto? Es que la información que está acá supera el ancho de la columna. Tengo dos opciones. O amplío la columna o amplío el ancho de fila. En este caso vamos a ajustar el texto a la fila. Vengo acá arriba. Tienen la palabra ajustar texto o bien tienen este logo en algunas computadoras. Le doy clic y mágicamente ya se acomodó. Entonces esto lo vamos a centrar. Siempre tomen en cuenta que es muy importante que toda información que ustedes preparen tenga un lindo formato, que sea amigable para la vista, que den ganas de leerlo, que sea entendible, ¿sí? Porque si no es entendible, nuestro trabajo no tiene sentido. O lo tenemos que explicar. Bueno, ahora vamos a ir a las contribuciones patronales. Fíjense que está la jubilación, el PAMI, estos distintos conceptos y acá hay un subtotal. Con lo cual deberíamos sumar. Otra vez venimos a autosuma, selecciono el rango, le doy Enter. Entonces, ese subtotal de 20% no tiene decimales, se los vamos a agregar. Venimos acá y le agregamos los decimales. Finalmente, tenemos el subtotal más la obra social, tenemos que poner el total. Entonces hacemos más. Hago clic en el subtotal, más, nuevamente, hago clic. Estas cosas les pueden pasar, pero no importa, volvemos a arrancar con cariño. Ponemos que no. Aceptamos. Le doy escape y empiezo de cero. Más. Hago clic acá, más. La obra social, Enter. Y me calcula el 26%. Si quiero agregar los decimales, vengo a este símbolo que dice aumentar decimales, le hago dos clics y me muestra con dos decimales. Bueno, esto es por el lado de la información. ¿Cómo es el trabajo que tenemos que hacer? Vamos a arrancar acá, poniendo la palabra aportes del empleado. Y acá vamos a poner uno a uno cada concepto. Vamos a ir copiando con control C. Me paro en el destino, doy Enter, clic, control C, Enter, clic, control C, Enter, clic, control C, Enter, clic, control C y Enter. ¿Sí? Esto le vamos a poner que la jubilación es 11 y el símbolo del por ciento. La ley 19.032 es el 3%, la obra social es otro 3%, el sindicato es un 2% y el total lo podemos sumar. Vamos a autosuma, damos clic, suficiente. Si se fijan, todo esto es un lío, no tiene nada de formato. Vamos a empezar a darle formato.
La parte del aporte del empleado es el título que abarca desde la C hasta la columna G. Entonces la selecciono y lo quiero combinar y centrar. Voy a esta herramienta. Algunas computadoras dicen la palabra combinar y centrar y otras simplemente tiene este dibujito. Le dan clic y ya se centró. ¿Sí? Estos datos también los voy a querer centrados. Los selecciono, los centro. Acá estos títulos también los quiero centrados. ¿Sí? Y acá vamos a empezar a poner rayitas. Rayitas, vamos a poner en colorcito, vamos a poner en negrita. ¿Sí? Ya va tomando otro aspecto. Y tanto la palabra empleado como sueldo bruto lo voy a seleccionar, control X corto, y lo voy a llevar acá arriba. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a combinar en estas tres celdas que me abarca ese título. Entonces, combinar y centrar. Y después lo pongo en el centro. Lo voy a poner en negrita, lo voy a poner en azul, le voy a poner rayitas. Una vez que le di formato, yo quiero que este formato de la palabra empleado sea lo mismo para el formato de sueldo bruto. Entonces voy a ir a esta herramienta que dice copiar formato, este pincelito. Le hago clic, voy a sueldo bruto, hago otro clic y automáticamente toma la misma forma. Después vamos a ir a la información que está acá abajo, la vamos a seleccionar, vamos a hacer un cuadrito. Acá vamos a considerar que esto es dinero, le vamos a dar formato dinero, lo vamos a seleccionar. Abajo de la palabra general hay un signo pesos, le damos clic. ¿Sí? Puedo querer los dos decimales o no, yo se los voy a sacar. ¿Hasta ahí? Espero que entiendan, si no cualquier cosa me escriben. Bueno, ¿cómo calculamos el porciento? Simplemente vamos a hacer así. Más, acuérdense que cada vez que ponemos una fórmula en Excel arranca con el más y el igual, es lo mismo. Yo siempre voy a usar el más porque me es más práctico. Hago clic en la celda de origen y después simplemente multiplico por el porcentaje que está acá arriba. Le voy a dar Enter. ¿Sí? Entonces ya ahí me calculé ese porcentaje. Acá vamos a hacer lo mismo, más el sueldo por este porcentaje, más el sueldo por este porcentaje, más el sueldo por este porcentaje. Enter. ¿Sí? Y acá en el total simplemente voy a ir a autosuma y voy a hacer que sume nada más que la parte de los aportes, sin la parte del sueldo. Ven que automáticamente Excel puso desde el sueldo. Yo no, yo quiero que seleccione desde la columna C. Entonces hago clic en la columna C y selecciono hasta la F, que es la información que yo quiero. Entonces a esta persona que cobra 100.000 pesos, de esos 100.000 pesos le van a sacar 19.000 para los aportes para el gobierno. Le vamos a dar formato, porque seguimos hablando de plata. ¿Sí? Y suficiente. Ustedes van a ver que acá me sale esta cosa loca. ¿Qué pasa? Significa que la información que tiene la celda excede el ancho de columna. Entonces voy hasta acá arriba, busco la cruz negra, doy doble clic y automáticamente lo ajusto. ¿Qué pasaría si yo esa información la quiero copiar para abajo? Tendría que seleccionar y copiar para abajo. Miren lo que pasa. Vamos a pintar, vamos a decir, mostrame esto. Fíjense que me está dando cualquier verdura. ¿Por qué? Porque cuando Excel copia, entiende que si yo me muevo para abajo, mi cálculo también se va para abajo. Entonces, ¿qué pasó? En vez de hacer 90.000 por 11%, hizo 90.000 por 11.000 pesos. Fíjense que después hace 80 por 999.000. Por eso son esos números tan locos que está haciendo. ¿Cómo hago para cambiar esta situación? Vamos a hacer lo siguiente. Me paro en la fórmula inicial, la edito con F2 o le hago clic
en la fórmula, en la barra de fórmula. Entonces me dice que la B8, que es la celda que está en azul, multiplica por la celda C7. Yo quiero que la celda C7 sea igual para todo el mundo, ¿sí? Que después B9, B10, B11 y B12 siempre multiplique por C7. ¿Qué hago para que se quede quieta? Le voy a poner el signo pesos adelante de la letra y adelante del número. Con eso yo le digo a Excel, quédate quieto. Miren qué pasa. Ahora cuando copio y pego para abajo, se quedó quieto. Y entonces tomo el 90.000 y multiplico por C7. Tomo el 80.000 y multiplico por C7. Tomo los 70.000 y multiplico por C7. ¿Sí? Cada vez que yo quiero que siempre multiplique por un solo número, tengo que fijar esa celda. Para fijar la celda tengo que usar el signo pesos, adelante de la letra y del número que indica la celda. Vamos a hacer lo mismo para el caso de la ley 19032. Me meto en la fórmula, hago clic o hago F2, entonces me fijo. La celda azul quiero que quede como está. La celda verde es la que quiero que quede fija. Entonces me paro delante de la D, hago un clic, pongo el signo pesos, hago un clic adelante del 7. Entonces cuando yo copie con control C y pegue para abajo, enter. Si se fijan acá, la celda D7 quedó fija. ¿Por qué hago este formuleo? Supónganse que el día de mañana esta persona le aumentan el sueldo. De 100.000 se va a 200.000. Entonces, todo el cálculo de los aportes van a ser automáticos. Antes eran 19.000 y ahora son 38.000. Voy a hacer control Z, voy a deshacer. ¿Sí? Y lo mismo pasa en los porcentajes. Supónganse que la jubilación en vez de ser un 11% pasa a ser un 20%. Fíjense que automáticamente todo se recalcula. Esa es la ventaja de usar Excel. ¿Sí? Que nosotros trabajamos una sola vez, ponemos las fórmulas y después el Excel calcula todo solito. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la obra social. Nos metemos en la fórmula. Acuérdense que la celda azul quiero que quede igual. La E7 la voy a fijar. Le voy a poner el signo pesos adelante de la E y el signo pesos adelante del 7. Control C, copio, pinto y pego. Con el sindicato es lo mismo. La F y la 7 lo fijo, copio y pego. Con el tema de la suma no hay ningún problema, ¿sí? Porque yo quiero que cuando copie para abajo vaya sumando las otras filas que yo les voy a marcar. Entonces control C, pinto y pego. Entonces si se fijan, ya este ejercicio está hecho. ¿Qué quiero que hagan ustedes? Quiero que hagan este cuadrito y otro igual, con otro que diga contribuciones patronales. Acá ir a cada concepto. Jubilación con su porcentaje. Y así sucesivamente. Y ahí ustedes tendrán que calcular cuánto es para cada concepto según el sueldo de la persona. Por ejemplo, va a ser más estos 100.000 por el porcentaje que me marca la jubilación de la contribución patronal. Le doy Enter. Si yo quiero que la calcule automáticamente para todos, edito la fórmula con F2 o hago un clic. Pongo el signito pesos adelante de la I y adelante del 7. Y ahí la tengo lista para copiar para abajo. Listo, entonces ahí ya la calculé para todos. Y así tienen que hacer con el resto de los conceptos. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo copiar este formato. Entonces le digo, mira, este es el formato que quiero que tomes. Se llama el formato de origen. Voy a la herramienta copiar formato, hago clic y selecciono acá. Otra vez, la información excede el ancho de columna, vengo acá, doble clic y ya está listo. ¿Sí? Espero que les sea de utilidad. El ejercicio 2 van a tener un caso similar, pero es utilizando la información del trabajo práctico número 2 con las asignaciones familiares. Cualquier